Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Más Brujas Menos Perfectas. Este espacio está dedicado para personas reales. La verdad, no soy especialista en absolutamente nada más que existir y tratar de subsistir con los demás. Sí, Jacualitos, bueno, vamos a seguir con los apuntes del capítulo anterior. Ya no vamos a hablar tanto de medidas de unidad, por eso también trato de dividir los capítulos. Este capítulo va a ser sobre receta estándar. Para los que tengan dudas o cualquier cosita me pueden escribir. De igual forma, hay mucha información en internet y cuando ustedes ya tienen más o menos los temas es más sencillo buscarlos. Porque, ¿qué pasa? A uno siempre le pasa esto. De que quiere aprender algo nuevo, pero pues no sabe por dónde comenzar, hay muchísima información y la gente comúnmente le dice, es que eso es fácil, eso es breve. Igual que es como, no es tan fácil, no es tan breve y no es tan sencillo. Por lo menos la cocina tienen el mito de, ay, es que cocinar es fácil porque todo el mundo lo hace. No, mi cielo, no todo el mundo cocina bien, no se usan las técnicas adecuadas. Hay muchísima información que deberíamos tener en cuenta y la verdad es que no se tiene en cuenta. Y hay muchísimas cosas que deberíamos tener en cuenta y no se tienen en cuenta, así que no digas nunca que cocinar es fácil. Si no has sabido qué es el boleo de una cocina, si no has sabido qué es estudiar cocina y qué es vivir en una cocina, ¿ok? Siguiendo con esto, bueno, voy a hablarles de dos cosas que me parecen las más importantes cuando hablamos de receta estándar. ¿Qué es una receta estándar? O mejor conocida como receta de cocina. Lo que pasa es que últimamente yo siento que eso se ha prostituido mucho. Discúlpenme la expresión porque pues va a ser así de esa forma, de igual forma. Pero bueno, las recetas se han prostituido. ¿Por qué? Porque generalmente las recetas las hacía un chef reconocido o una persona que tenía conocimiento o alguien que se había quemado la vida en la cocina, así fuera empíricamente. Entonces sabía cuánto se tenía que hacer para hacer una crema chantilly, cuánto tenías que usar para hacer tal cosa, cuánto tenías que usar para hacer una torta de blanca con chips de chocolate. XXXX. ¿Qué pasaba con eso? Que muchas personas empíricas, al decir yo también sé hacer muchas recetas, y no es que esté mal, no me lo tomen por ese lado, lo que estoy diciendo es que no ponían unidades de medidas estándar. Para los que no saben de qué se les estoy hablando, les pido que se vuelvan un capítulo, escuchen ese capítulo que les va a servir, o escuchen este primero y el otro. La verdad es que son bastante complementarios, no hay un orden en específico. Esperen que acá una gatita me está haciendo maldades. Sí, perdónenme, es que estaba fingiendo con unos cables y ustedes saben que los cables son importantes, pero bueno, para tener cualquier paso, pero bueno. El problema era que las personas que no tenían estudio, no porque simplemente no tuvieran estudios, sino porque dijeron, es más general decir que es una taza de agua que decir que son tantos mililitros de agua, porque a la gente en la casa le da pereza pesar las cosas, comenzaron a crearse ese tipo de recetas. El problema es que no era lo mismo hacer las recetas en la casa de la persona que si tenía las tazas que daban la medida exacta a otra persona. Por eso me digo que se prostituyó mucho, porque a mí me pasaba cuando yo comencé a hacer recetas de cocina, porque todos comenzamos así, no crean. Es como que todo el mundo sabemos de una vez, es que esto es así. No pasa. Todos comenzamos así, buscando recetas en internet, buscando recetas en libros, buscando nuevas cosas y nuevas formas de cocinar. Todos comenzamos así. El problema, volviendo a lo mismo, es que esas tazas estaban mal medidas, esas cucharadas estaban mal medidas y no nos quedaban las recetas bien, nos quedaban cosas asquerosas con A mayúscula. Y no es por ser cruel, pero es que no era lo mismo decir una cucharita de azúcar y que la cucharita de él tuviera 10 gramos a que la mía tuviera 20 gramos y seguía siendo una cucharita. O sea, ya ahí el plato me quedaba salado. Entonces ahí es donde se cometían los errores. También en los tiempos de cocción no son iguales todos los hornos, no son iguales todas las estufas, uno tiene que estar muy pendiente de eso y depende de todos los equipos. Entonces las recetas estándar se hicieron como una solución a eso. Bueno, ahora sí sigamos. Para realizar una preparación de la misma forma, con los mismos procedimientos y con las mismas técnicas, de modo que la cocina la puede hacer cualquier persona. O sea que no es necesario que esté el chef para hacer cierta receta, aunque el chef haya creado cierta receta, porque se vuelve indispensable.
Un chef también necesita a veces fines de semana, un chef a veces también necesita un día libre, también nos podemos enfermar. Y si no está el chef, no puede seguir el restaurante, pues no, la idea es que el restaurante siga. Las recetas estándar se hacen para cubrir estas necesidades y que digamos pueda tener el chef días libres, pueda que el chef esté enfermo, pueda que tenga alguna incapacidad personal, algunas mil cosas y mil situaciones que tenemos en la vida cotidiana, y otra persona en la cocina puede hacer la misma receta porque él la documentó. Para ese tipo de situaciones se hacen las recetas. Y también para que cualquiera la pueda hacer desde casa, no me jodas, o sea, no hay nada más rico que decir, bueno, es que hoy tengo una visita y quiero cocinarles algo rico. Entonces, pues no sé, buscar unos cupcakes de chips de chocolate, breve. Y poder hacer esa receta ahí o poderla hacerla en otro lado. De hecho, me di cuenta que antes de entrar a estudiar cocina, yo ya estaba documentando mis recetas. Tengo una de otra y obviamente las tengo con tazas, pero también las tengo más o menos con agregados de tantos huevos, tantas salsas y pues más o menos como era de grande la taza, o sea, como las instrucciones precisas para tratar de recrear esa receta y tener el mismo resultado porque ese resultado me gustaba. Ok, sigamos con esto. El mismo sabor y en algunos casos también se logra tener el mismo emplatado de la receta estándar, porque se ponen fotos y uno tiene que seguir las instrucciones. La preparación tiene, para mí las instrucciones de preparación tienen que ser muy precisas, de forma que si yo te digo es poner agua, azúcar y harina, tú pongas agua, azúcar y harina. Que si es poner primero la salsa y después la carne, primero la salsa y después la carne. ¿Por qué? Porque se probó de otras formas y se documentó de que esa es la mejor forma de hacer el emplatado. No es por joder la vida, no es por decirles qué deben hacer, sino simplemente pues esa es la ventaja que tiene también la cocina. La cocina hay muchísimas recetas, hay mil cosas, hay cocina fusión y hay muchísimas más cosas que después les estaré hablando porque obviamente me tengo que volver unos temas para que ustedes también entiendan los contextos. Pero hay muchísimas variedades de receta y lo chévere de una receta es que cuando tú la sabes hacer y sabes que esa receta te quedó bien, puedes hacer variantes, puedes hacer nuevas cosas dependiendo de eso y eso es lo más chévere porque puedes ponerle sabores diferentes, puedes cambiar alguna cosita y obviamente van a haber algunas ocasiones en las que no salga bien porque pues cambiar un ingrediente a veces es mortal, pero hay otras ocasiones en las que se descubren nuevas cosas y salen sabores muy ricos, súper chévere. Sino que esta receta estándar sale con esa necesidad y para mí es indispensable. ¿Por qué? Porque que uno tenga cerebro de elefante o memoria de elefante. Hay cosas que a uno se le olvidan de tantas recetas, de tantas técnicas. Van a haber momentos en los que uno se le olvide que el plato del sancocho tiene 10 gramos de azúcar, 10 gramos de sal en vez de 20 gramos de sal. Pasa mucho. Y el que me diga que no pasa, me está mintiendo, porque uno tiene, o sea, aunque uno se enfoque mucho en la cocina, uno tiene más cosas en el cerebro y el cerebro no guarda toda la información porque tenemos una memoria selectiva. Entonces el cerebro define qué cosas son indispensables tener en el momento, igual que a veces no se sabe lo que debe saber para un examen, pero sí se sabe todos los diálogos de cierta película, sí se sabe todas las canciones, porque para ti es importante, el cerebro genera eso como una necesidad importante y dice, esto debe ser guardado, esto debe ser eliminado. Ok, sigamos. Cada restaurante tiene su manera de hacer las cosas, al igual que cada cocinero y que cada chef. Por lo cual lo ideal es tener una receta estándar con un formato escrito, para que digamos, si tú tienes un restaurante, yo sé que también hay personas que no les gusta tanto este contexto, pero va a ser la verdad. Si tú tienes un restaurante y tienes cierta receta que es muy famosa en tu restaurante, te va a gustar volverla a hacer y al comenzar le va a gustar que siempre que vuelva esté el mismo sabor, porque eso es lo que le gusta. Parece ya no voy a hacer nada más con el ruido, voy a tratar de hablar más duro, pero la idea es esa. ¿Por qué? Porque también pasa en una panadería. Cuando tú entras a una panadería y te gusta el sabor del pan, vuelves. Pero si cambian al panadero, se nota que cambiaron el panadero y si no te gusta el pan, no vuelves a la panadería. Así de sencillo, tú vuelves a los lugares que te gusta la comida. Si no, no volverías. Ok, entonces, para usar la receta estándar tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener brochures. Los brochures son listados que ofrecen el establecimiento en cocina. Son los menús establecidos o estándar.
¿A qué me refiero? Mira, tenemos tantas entradas, tenemos tantos platos fuertes, tenemos tantos postres y tantas bebidas. Te recomendamos que pongas esta entrada con este plato fuerte, con este postre y con esta bebida. Pues es una combinación que queda bien y el paladar está bien. O sea, es como ciertas combinaciones que quedan bien. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que pongas un plato de entrada, no sé, chicharrones, de plato fuerte unos frijoles, de postre no sé, un helado. O sea, van disvariando las cosas. No es lo mismo que pongas sabores fuertes en todos los platos a que pongas sabores variados y el comensal vaya viviendo una experiencia diferente. Esos brushups nos ayudan a tener un orden en el establecimiento y un orden para las recetas estándar. Se venden en estas recetas estándar, vuelvo a recargar, de entradas, platos fuertes, postres y bebidas. Las bebidas también necesitas recetas estándar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una receta estándar y sabes cuánto usas en una porción para hacer un café, X café, entonces que necesitas tanto de agua, que necesitas tanto de café, que necesitas tanto de azúcar. Re breve, supremamente breve. Sabes cómo escalar, entonces como sabes cuánto es una porción, puedes multiplicar esa porción por 100 y ya sabes cuánto necesitas para hacer esa misma receta para 100 personas y que quede con el mismo sabor. Breve, súper breve, porque es supremamente fácil. Se recomienda que las recetas estándar se hagan mínimo para 10 personas o para un número que sea equivalente y sea fácil de escalar. ¿Qué pasa? Una persona es más fácil de escalar a 10 personas, que 10 personas es más fácil de escalar a 20, a 30, 40, 50, 60, 70, 80, números cerrados en su mayoría. Pero pues también hay ocasiones en las que tú necesitas números más abiertos, como puede ser 65, 110, 115, 113, 112. Exactamente. Entonces esa es la idea, de que tú sepas cuánto necesitas y puedas escalar la receta, o puedas dividir la receta y solo hacer lo que necesitas en el momento para no gastar más materia prima. Pasos a tener en cuenta para realizar una receta estándar. Conocer tu materia prima. Si tú no conoces tu materia prima, el plato no puede quedar mejor que tu materia prima. Jamás, jamás. Si tú compras, no sé, vas a hacer el café, vas a hacer el mismo café. Vamos a hacer el ejemplo porque son 3 ingredientes y es supremamente breve. Compras el café instantáneo, súper breve. Sabes que esa marca te gusta, sabes que esa marca es muy buena y dices, no, es que voy a hacer para más personas. No, voy a cambiar la materia prima, pero pues voy a hacer la misma receta. No va a quedar igual porque la materia prima no es la misma, porque la materia prima es peor y la receta o la preparación nunca va a poder superar el estado de la materia prima. Nunca va a poder superar cómo está la materia prima. Es indispensable que tú sepas cómo está tu materia prima. No es lo mismo hacer un budín con harina fresca, con leche fresca, hacer un budín con harina que ya esté un poco reposada o con leche cortada. No es lo mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pasará lo mismo en todas las recetas. Segundo paso. Conocer ingredientes. ¿A qué me refiero? Si yo al día de mañana te digo, ve, necesito que me hagas tal salteado, tantas verduras, y te digo, usa la alcachofa, y tú me dices, ¿qué es una alcachofa? Tú no me vas a poder hacer la receta bien, y no es porque yo te esté sobrevalorando. Si tú no conoces los ingredientes que vas a usar, es más posible de que la receta te salga mal, porque no sabes cómo van a salir las preparaciones, no sabes si está bien cocido, no sabes si está mal cocido, no sabes cómo quedó de sabor, no sabes si quedó bien, si lo preparaste mal, si le pusiste la técnica bien o si la pusiste mal. Tienes que conocer los ingredientes que estás usando. Puede pasar en las recetas que yo les digo que uno busca en internet, pueden que hayan ingredientes que usted diga, nunca lo he usado pero lo quiero usar. Puede pasar, pero en ese tipo de ingredientes trate de hacer una preparación muy mínima o con las mínimas porciones posibles. Y lo que le digo, tratar de conocer el ingrediente. Cuando usted ya tenga dominio del ingrediente, ya puede hacer muchísimas más preparaciones. Ok. No es lo mismo tener dominio sobre la sal que tener dominio sobre el azúcar. Sigamos. Tercer paso. Pruebas de la receta para las cantidades y costos. Esas pruebas, esa receta ya se estandarizó porque se hicieron varias pruebas. ¿A qué me refiero? Esa receta no solo se hizo una vez y se probó y listo, esa vez me quedó rica. No, esa receta se hizo varias veces
Y dentro de esas varias veces se dijo, bueno, si esa receta queda bien, si esa receta queda rica, la podemos poner. Cuántas cantidades necesitan, es la cantidad precisa que necesitan, no es que se le podamos bajar 10 gramos, no es que le podamos subir 10 gramos, aunque bueno, eso es bastante equivalente. Por lo menos en la cultura de la cocina caliente y de otros tipos como el soucier, el de la parrilla, entre otros, esos 5 gramos no hacen mucha variante. En la pastelería puede que esos 5 gramos de azúcar extra, o esos 10 gramos de azúcar extra, o esos 10 gramos de huevo extra, o bla 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 de huevo tal, de eso extra que le vayas a echar, o de eso menos que le vayas a echar, puede que afecte la receta y eso permita que no te quede igual la receta. ¿Ok? Hasta que tú no conozcas la receta y no la hayas probado, trata de no estandarizarla. Hasta que tú no conozcas bien cómo se hace la receta, trata de no estandarizarla. ¿Por qué? Porque pasa esto. Ay, es que la otra vez hice un sancocho delicioso y lo voy a intentar volver a hacer hoy. Pero no tienes la misma energía, no tienes las mismas cantidades, no tienes la misma materia prima, obviamente no te va a quedar igual el sancocho. Y no le puedes echar la culpa a la persona que hizo el sancocho, sino simplemente no se organizó bien. Nada que hacer. Son cosas que pasan. 4. Anotar información de materias primas y preparaciones. Volvemos a lo mismo. Tienen que ser muy específicos sobre la información de la materia prima. ¿A qué me refiero? Si usamos una fruta, ¿en qué tipo de maduración debe estar la fruta? Si usamos, no sé, harina, tiene que estar bien cernida. Si usamos azúcar, tiene que ser azúcar normal, blanca, azúcar morena, azúcar mascabado, stevia. ¿Qué tipo de azúcar tenemos que usar? Tenemos que tener esa información precisa sobre las materias primas. No que sea harina, pero puede harina de maíz, harina de trigo, harina de arroz, harina de yuca. Hay muchísimas harinas y las harinas dependen de los almidones de las hortalizas que usemos. Entonces pues hay muchísima información, mi cielo, tienes que ser muy específico. Y la preparación, no es lo mismo, volvemos a lo mismo, no es lo mismo que yo te diga, para una bechamel tienes que poner la harina, la mantequilla y la leche, a que yo te diga leche, mantequilla, harina, no queda lo mismo. En este caso el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Por qué? Porque la harina no tiene la misma cocción que la leche, que la mantequilla. En el caso de la bechamel pasó lo mismo que cuando hacen una sopa y no sé, ponen primero la papa se disuelve. O ponen de últimas la carne queda cruda. Son cosas que deberían ser obvias, pero la verdad a veces no lo son tanto. Y en el caso de las recetas estándar tienen que tener esa información precisa. ¿Ok? Pueden creer que yo iba a acabar el capítulo y se me olvidó decirles algo súper importante, pero bueno. Tocó cortarlo y seguir. Ok, sigamos. ¿Por qué todas las recetas tienen que ser completamente estándar? Para así poder escalar las recetas. ¿A qué me refiero? Que si yo hoy necesito hacer cierta receta para 10 personas la puedo hacer, pero si mañana la necesito para hacer para 1000 personas la puedo hacer, o para 100 personas o para 20 personas. ¿Ok? Sigamos. Aprende lo que constituye una receta estándar y determina la mejor manera. Las partes de una receta estándar, como ya les estaba diciendo, es una fórmula probada y comprobada que cumple consistentemente con los estándares de calidad, rendimiento de un restaurante. Esto proporciona la mejor guía en la preparación del alimento, una herramienta valiosa para la formación del personal de cocina. Cuando tú tienes aprendices en cocina, necesitas darles las recetas estándar porque ellos no saben cómo se hacen las cosas en tu restaurante, en tu casa de banquetes, en tu barismo, bueno, mil cosas. La cocina es muy muy amplia. Una base para la compra de ingredientes. ¿Por qué una base? Porque si yo mañana te digo, veías al mercado y tú me compraste 5.000 limones y yo necesitaba 20, ¿cómo ibas a saber que yo necesitaba 20 limones para hacer cierta receta? Necesitas saber cuánto necesitas comprar de materia prima para así no tener materia prima de más. Dios, casi me muero. Resulta, pasa de acontece que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues van a saberlo. Llevo hablando desde el capítulo anterior de largo, entonces pues obviamente ya tenía reseca la garganta y como uno a veces no piensa en sus propias necesidades, seguía hablando hasta que se me quebró la voz, casi me ahogo, pero bueno, no pasó nada grave, fui por algo a tomar y ya volví. Sigamos con esto. Ay, Dios mío, no, es tan pelota, en serio, pero bueno.
Una base para controlar el coste de los alimentos. Como les he dicho y les he recargado desde el capítulo anterior y este capítulo, son cosas muy importantes que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuánto van a costar los alimentos? ¿Por qué? Porque si yo le digo, hágame una almuerzo, pero pues tengo tanto presupuesto, no sé, 60,000 pesos, X. Y yo te llego con una receta que necesitamos 150,000 pesos, tú me vas a decir, oye, pero es que no me alcanza. Por eso uno tiene que ser precavido con cuánto cuestan sus recetas para que puedan tener cosas accesibles nuestros clientes y también para que nosotros podamos tener cosas accesibles. O sea, aunque uno quisiera, no puede comprarlo todo en esta vida y hay ciertas recetas que uno no puede hacer en el momento aunque quisiera, porque los costes de ingredientes es supremamente carísimo. Carísimo. Entonces, pues, eso nos ayuda a tenerlo en cuenta. Componentes de la receta estándar. Bueno, esto lo voy a poner muchísimo más específico porque solo les hablé de algunas cosas, pero bueno, sigamos. Nombre de la receta. La receta tiene que tener nombre, así sea el nombre más X de la vida, como torta de banano con chips de chocolate. Yo la tengo y la tengo así guardada. O puede tener crème brûlée, no sé qué, una maricada. O puede tener tequila sunrise, o sea, alguna maricada así. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero tú tienes que saber que esa receta se llama así. Yo trato de ser lo más específica y lo más cruda posible para poderme ubicar. Porque si tú dices, ay, quiero hacer una torta, pero ¿cómo fue que les puse a las tortas? Les puse sunrise, les puse blue sky, o sea, les puedes poner de 1000 formas. Pero si no les pones de una forma donde tengas etiquetas precisas, nunca vas a encontrar las recetas. El rendimiento incluye el rendimiento total, peso, volumen, recuento, el número de porciones y el tamaño de las mismas. Aquí me refiero, si yo te digo esta receta alcanza para dar 10 porciones de 10 gramos. Tú dices, no, 10 gramos me parece muy poquito, quiero hacerla para 20 gramos. Entonces sabes que necesitas la misma cantidad, pero solo te van a salir 5 porciones. ¿Ok? Sigamos. Equipos necesarios, equipos de medición, tamaño, bandejas, mesas, etc., estufa, bueno. Equipos. Los equipos también van con los utensilios. Para quien no los conozca, se los presento. Los equipos son la estufa, el horno microondas, el horno, la licuadora, la batidora, la sandwichera, la graflera, la tostadora, etcétera. Todo lo que necesita electricidad para funcionar. El abatidor de temperatura. También podemos usar. Ya me dieron descanso, así que voy a ir 2 segunditas y vuelvo. Bueno, siento que se quedaron ustedes un poco perdidos porque les dije, voy a tomar un descanso y la verdad, el descanso para ustedes no es nada. Pero para mí sí es muy importante porque a veces, lo que les digo, necesito tomar descansos para mi voz, porque aunque esto no parezca un trabajo, a veces es mamón y cansa muchísimo la voz. Así que bueno, dame un segundo porque no me acuerdo dónde íbamos. Ya me acordé. Habíamos quedado que también podemos usar utensilios. En serio, perdónenme, pero son cosas importantes para mí. La verdad, ustedes saben que me da mucha hueá editar y esto es lo que hace más original mi contenido, así que sorry. Ok, utensilios. ¿Como cuáles utensilios? El tenedor, el cuchillo, bueno, el batidor, el colador, el tamizador, la olla, el cucharón. Ustedes ya más o menos los conocen. Identifiquen fácil como yo identifico, porque es muchísimo más sencillo. A mí me parece más sencillo, porque generalmente dicen equipos y utensilios y uno se googlea muchísimo. ¿Qué? Equipos son todos los que tengan que ver con toma corrientes y que tengan que ver con un motor que tengan en su interior. Utensilios son las cosas básicas de cubiertería, de ollas, de platos, etcétera, que generalmente no tienen ningún motor y uno conoce. Una taza, un vaso, un pocillo, etc. Ok, sigamos. Ingredientes. Cantidad exacta por el orden del uso. Ok. Lo que les contaba. Cuando tú tienes un ingrediente, tienes que tener la cantidad exacta de cuánto ingrediente se vas a utilizar. Digamos que yo voy a una tienda y yo digo, dame 100 gramos de harina. La chica de la tienda me va a ver horrible y me dice, yo la vendo por 500 gramos, que es casi 1 libra, si no estoy mal. Sí, no estoy mal. Bueno. Entonces yo tengo que comprar 500 gramos para poder hacer mi preparación cuando en realidad solo voy a usar 100 gramos. Pasa. Por el orden de uso.
¿A qué me refiero? Esto también es súper indispensable. Si tú sabes que lo primero que vas a usar es la harina va en el puesto número 1. Esto también va enlistado con números. Ay, Dios. Quisiera decirles que se las puedo subir, pero no sé cómo subirlas. Busquen en internet una plantilla de recetas de estándar y más o menos van a encontrar. Pero les busco una porque acá, de hecho, acá hay una que dice como guía definitiva para hacer una receta estándar y que no sé qué. En internet hay muchísimas y casi siempre es como restaurante, digamos, esto es un ejemplo. Restaurante El Mirador, fecha agosto del 20, tamaño de porción 200 gramos, número de porciones 5, tiempo de preparación 25 minutos. Esto también es indispensable, hay veces que no lo toman en cuenta, por lo menos yo en mis recetas estándar no lo tengo, pero sí es indispensable. Tiempo de cocción 8 minutos, temperatura del servicio 50 grados. ¿Qué? Eso no sé cómo. Pero bueno. Ok, ¿a cuánto temperatura se sirve? Categoría, entrada. Precio de venta al público, 12,50. Impuestos, tantos. Precio de venta neto, tanto. Costo de la receta, bueno, esto ya es con lo de la parte de abajo, que yo digo, pero eso de la verdad es más mamón y más tedioso y eso varía muchísimo. Pero pues les voy a dar esa información que ustedes sepan que van a utilizar y que puedan utilizar durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces, digamos, acá para hacer una pasta a la baña le dice, ¿qué necesitas? Pasta. Breve, fácil y sencillo. ¿Cuánta cantidad de pasta? 500 gramos. Listos. ¿Cuánto costó la pasta? 1,42. Listos. Porcentaje del costo, 9,24. Aunque pues eso yo no lo uso tanto, pero bueno. Es que eso se puede hacer por porcentaje o yo directamente digo, bueno, si yo compré tanto de pasta y solo voy a usar tanto, pues le resto eso, o sea, divido el valor. Digamos, volvemos a lo mismo. Perdónenme. Si yo tengo la harina de 500 gramos y solo voy a usar 100, divido el precio en 5 y ahí me va a dar cuánto valen 100 gramos. Breve. Así se puede ir haciendo con todo. Depende de qué fórmula necesiten. No les quiero dar toda la parnafelaria y decirles es que mi receta estándar es la más y es que mi guía es... No les voy a dar eso. ¿Saben por qué? Porque uno me da huevo, la verdad. Y 2, cada uno necesita una receta estándar diferente. Sí necesitamos que tenga cierta información, pero cada uno la puede organizar como quiere, puede subir las cosas, puede bajar las cosas, puede hacerlas acá. La única importancia de la receta es que sea entendible y que las partes de las que está haciendo la receta, tanto el que la hizo como el que la está leyendo, la entienda. Breve, fácil y sencillo, nada más. Sigamos, procedimiento. Debe ser claro, breve y preciso. La de breve no lo implico tanto yo. Me gusta más claro y preciso que breve. Porque ¿qué pasa con el breve? Saltear a tanto no sé qué. Y dan un poco de términos que no todo el mundo conoce y es como... En vez de decir salteé los cubitos de zanahoria. Yo sé que no es correcto decir cubitos de zanahoria, pero la gente entiende que son cubitos de zanahoria. Y no entiende que es un doble cinceleado de zanahoria y no entiende que es un brunoise de zanahoria. Términos que no todo el mundo conoce. Si la gente de tu entorno que está leyendo la receta conoce los términos, no hay lío, ponlos. Pero si la gente no los conoce y la estás haciendo para gente en general, sé específico, pon las cosas más claras. O puedes poner, ponga los brunoise de zanahoria, entre paréntesis, cubitos picados de zanahoria. Sea específico, la gente necesita que sea específico. Tiempo de preparación y cocción en minutos. Ya lo vimos. Procedimiento para división en porciones, en enchapado, en la guarnición, organizar el orden. ¿Qué va primero? Va primero la guarnición, después la carne, después va la ensalada, después va la proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Instrucciones, enfriamiento, almacenamiento y tiempo de almacenamiento si no se sirve de inmediato. Esto ya es más específico en restaurante, pero también funciona en la casa. Uno debe tener en cuenta que las recetas no pueden estar al medio ambiente, porque sucede y acontece que a los microorganismos les encanta que las cosas estén al medio ambiente para poderse multiplicar. Y en esas 2 horas que te dices, bueno, en esas 5 horas que tú dices que son inofensivos, de las cuales 2 horas va a estar enfriándose la receta, aunque no sería lo ideal, pero bueno, para eso existen los abatidores de temperatura o los baños marías inversos. Digamos que cada 20 minutos se multiplica ese organismo que está dentro de la comida. La cantidad del organismo que esté cuando tú la vayas a comer puede que te enferme. No es lo mismo que estén 100 organismos a que estén 2000 organismos. Por eso te enfermas. Por 1000 cosas más que uno hace mal en la cocina. Pero bueno,
Eso sí es importante y pues me parece interesante, pero lo que les digo, si van a usar toda la preparación no es necesario que la guarden. Uno siempre debe saber que para guardar usa nevera, bowls de aluminio y papel vinipel. Ok, sigamos. Y antes de que se me olvide, dicho caso que ustedes van a usar papel de aluminio, háganme el hijo de puerca favor y hagan caso a lo que les voy a decir. La parte brillante del papel aluminio va con cara a los alimentos. ¿Qué me refiero? Si es un bol, la parte que tú debes de estar mirando es la parte opaca. ¿Por qué? Porque la gente no pule los dos lados del aluminio, porque es muy caro. Porque se supone que todo el mundo debe saber cómo usarlo. Pero ¿qué pasa? La gente siempre pone el lado opaco, y el lado opaco ciertos metales y ciertas sustancias que no son buenas para el organismo, y aunque es un producto que se usa en cocina, si se usa mal, puede contar con muchísimas advertencias, con enfermedades, etcétera. Así que hágame caso y hágame el hijo de pucha favor de usar el aluminio con la cara brillante de cara a los alimentos. ¿Listo? Listo, sigamos. Tiempo de preparación y cocción. Miren, me salté. Instrucciones. Enfriamiento, almacenamiento, instrucciones para recalentamiento si procede. Recalentamiento, yo les hablé el primer capítulo de esto. Recalentamiento debe ser de 15 segundos mínimo a 76 grados, sin importar cuál sea la preparación, porque los microorganismos deben morir. Suena radical, pero es la verdad. Nadie se quiere enfermar cuando recalienta algo, si es necesario, obviamente. Nota sobre sustituciones de ingrediente en caso de que no disponga de algunos. Eso es súper importante, que la verdad yo no sabía que también tenía que tener eso, que deben estudiarse cuidadosamente para que tengan el mismo sabor y la misma calidad de los ingredientes originales. Está chévere, puede ser lo que les decía. No es lo mismo que usted le ponga harina de yuca, harina de trigo, harina de maíz. No es lo mismo, no tiene el mismo sabor, pero puede sustituirse y eso me parece chévere. Imagen del plato. Esto lo ponen en opcional, pero a mí no me parece opcional. La comida entra por los ojos. Ténganlo en cuenta. Siempre que cocinen algo, la comida entra por los ojos. Tanto para los niños, para los ancianos, para los jóvenes, para todo el mundo la comida entra por los ojos. Si la comida se ve mal, es más posible que la gente no se la coma. Aunque la comida sea deliciosa, es más posible que la gente no se la coma. Pero si la comida se ve bien, es más favorable que se la coman, aunque sepa horrible. Pues la comida entra por los ojos. Entonces, la imagen del plato es necesaria si tú estás haciendo una receta. ¿Por qué? Para que el personal sepa cómo deben tratar, cómo deben ir las porciones, y para que tú también tengas una idea. Este plato quedó así, me parece lindo que puede quedar con tal cosa, con tal ingrediente, y sea más fácil también recapturar, porque lo que te digo, puedes tener el nombre de la receta, pero también los puedes cambiar. Pasa, sucede y acontece, ¿vale? Entonces, con la imagen te dices, esto es tal cosa, no, esto queda bien con tal vaina, y tú te cuadras tus menús. Es muchísimo más sencillo. Bueno, lo que les digo, hay muchísimas opciones. Por lo menos acá dice, primero caso, caliente el aceite en un sartén, cosa el cerdo y resérvelo en la misma sartén, salte el ajo, ¿sí? Todo tiene que ser específico. Descripción, esto tampoco lo tenía, pero bueno, esto también me parece interesante. Picado, entero, en 5 piezas, en 4 hojas, sin piel, con piel, en julianas, en bruna, en fileteado, en pluma. Hay 1000 cortes que también les voy a hablar más adelante, porque la verdad no los he estudiado tanto y casi todos están en francés, así que qué hueva me da. Pero bueno, sigamos. Partes de la receta, pesos y medidas. Pesos de medida. Para calcular el coste de una receta es importante saber el coste de cada ingrediente basando en la cantidad utilizada. La cantidad del ingrediente suele medirse en peso. ¿Cuánto pesa un ingrediente medido en gramos o en kilogramos? Solo les dije que íbamos a usarse las dos. Volumen. ¿Cuánto espacio físico ocupan los ingredientes? Medida en taza, cucharita, litro y pinta. Cuenta. ¿Cuántas unidades de ingredientes necesitas? Medidas de platos. ¿Cuántos platos van a salir? Conversión de medida. Hay 2 métodos de medición: el métrico y el imperial, sistema estadounidense. Consulte la siguiente fórmula para convertir la medición métrica en un sistema estadounidense. 1 litro son 1000 mililitros y 2,11 pintas. Ok.
Esto es del sistema estadounidense, lo que les digo, esto es un enredo, la verdad, esto es un berreo con enredo, y es un enredo muy grande. Pero pues bueno, ahí ya tengo más información. Ay, Dios. Bueno, para escalar las recetas, también se conoce como conversión de recetas, se define como el cambio de la cantidad de ingredientes utilizados en una receta estándar para producir un rendimiento diferente basado en el número de porciones que deben ser preparadas. En resumen, si yo necesito para 10 personas, o si no necesito para 20 personas, o si yo necesito para 70 personas. ¿Por qué es importante escalar las recetas? El número de porciones de cada receta que debe ser preparada cada día varía en función de las necesidades previas. El escalado de las recetas previene el derroche de la sobreproducción o subproducción, que hagamos más o menos de lo que necesitamos, que es una fuente potencial de pérdidas de ingreso, en el caso de los restaurantes, aunque también en el hogar. ¿Cómo escalar las recetas? Calcula el factor de conversión, dividiendo el rendimiento deseado por el rendimiento original, número de porciones de la receta estándar. FC, rendimiento deseado dividido en el rendimiento original. Bueno, lo que les decía, es más fácil calcular cuando tú tienes 10 recetas, porque ¿qué es? Bueno, la receta acá dice que necesito para una receta, no sé, de unos panes, 100 gramos de harina, que salen para 10 personas. Yo solo voy a hacer uno, puede pasar. Entonces, 100 dividido 10 da 10. Listos, 10 gramos. Y así van dividiendo todo lo que necesitan o van multiplicando todo lo que necesiten. Así me parece un poco más sencillo, la verdad, que el factor de no sé qué más el factor de bla bla bla, que el factor de no sé qué, pero bueno. Y pues todo esto hará que sus recetas siempre salgan iguales. Dominar las partes fundamentales de la receta es clave para las escalas y mantener la calidad culinaria. Todas las recetas deben quedar igual. Cada receta se compone de etapas de crítica, la lista de ingredientes precisa, las instrucciones detalladas y el tiempo de la cocción óptima. Para escalar la receta es un éxito y garantizado una producción eficiente en la cocina es esencial comprender cada componente y su importancia al resultado final. Además, asegurarse de que cada miembro del equipo de la esté familiarizado con estas partes es vital para mantener la coherencia de la creación de los platillos excepcionales que deleiten al cliente, impulsando el éxito y la reputación del restaurante. Y no solo del restaurante, también del hogar. Lo que yo les digo, si alguien te invita a comer en su casa y te cocina algo rico, tú dices, bueno, puedo volver cuando cocine algo más. Te gusta, aunque te esté invitando. Te gusta. Pasa lo mismo en el restaurante, pasa lo mismo en la casa. Si no te gusta, tú ya tratas de hacerle el quite, decirle, no, es que mira, es que tengo que hacer un proyecto, no, es que mira que tengo que hacer tal cosa. Tú ya no vas a esa casa si no te gustó cómo cocinan, aunque suene cruel, es la verdad. O sabes que lo otro que generalmente se hace, ay no, mira, ¿qué te parece si todos llevamos comida y hacemos como una mezcla de comida? También puede pasar, también se puede hacer. Ay, Dios. Este es un tema muy extenso. Gracias por esperarme y por aguantarme. Al último me interrumpieron, también se me corta un poco el rollo por eso, pero bueno, espero que sea entendible, espero que les guste la información y nos vemos después. Chao, chao.